Bien, gracias, Estudio. Bueno, habíamos anticipado que íbamos a estar en la cooperativa de agua potable por diferentes temas. Hoy por hoy sabemos que hay, bueno, una serie de disidencias, ¿no?, entre la base de datos, la información y la facturación que tiene que ver con el servicio que brindaba antes el ARCOP con respecto a lo que ustedes hoy están gestionando. Tengo entendido, bueno, que están haciendo, generando una acción de convocatoria frente a los vecinos, frente a los usuarios, para resolver por ahí esa diferencia que hay en los números, ¿no es cierto? Me gustaría, Madrid, que pueda, hacer el llamado que están haciendo precisamente a todos los contribuyentes. Así es, Jorge, buen día. Antes que nada, como en cualquier puesta en marcha de un servicio público, la base de datos que nosotros recibimos tenía algunas dificultades. Hay vecinos que ya han venido a reclamar que le hemos enviado factura y que no tienen disponibilidad de la red, bueno, se han dejado de facturar. Y hay vecinos que tienen conexiones hechas que hemos detectado que no se les está facturando. En esa base de datos que nos entregó Cuenca Serrana no están. Hemos estado en catastro del municipio local y el plano que ellos tienen contempla zonas que no están en el plano que nos pasó a nosotros, la prestadora anterior del servicio de desagües cloacales. Así que estamos haciendo, como vos decías, un llamado a una presentación espontánea de todos aquellos vecinos que tengan disponibilidad de red y la conexión de desagües cloacales y que no estén recibiendo la factura. Como te decía, en toda implementación de cualquier servicio público nuevo, hay dificultades hasta que se pone todo en marcha y se van arreglando esas dificultades. Así que el primer mes que se emitió la facturación y demás, en Villa Giardino surgieron inconvenientes con Rapipago y Pago Fácil hasta que se solucionó. Lo fuimos 2 veces a Villa Giardino, se solucionó. Otros temas son los lugares, los domicilios, algunos que no tienen domicilio donde realmente vive la persona para enviarle la factura. Hay distintas cuestiones que se están solucionando que con la voluntad de la cooperativa y con la voluntad de los usuarios se están solucionando. ¿Cuál sería el más frecuente o el más grave de todos estos inconvenientes? El más grande de todos estos inconvenientes es justamente la falta de carga en la base de datos de todos estos sectores que te decía que hemos detectado conjuntamente con el municipio en catastro. Específicamente hablo de la falda, ¿no? Todavía no hemos recorrido o no lo hemos visto en Villa Giardino y Huerta Grande, que son muchos, son varios cientos, los frentistas que tienen servicio de cloaca y que no están agregados a la base de datos. Así que, como te decía, estamos lanzando una solicitud a todos los usuarios que tengan servicio de cloaca o que les pase la red por el frente y que no reciban la factura, a que hagan una presentación espontánea en la sede de la cooperativa para declarar su conexión y, si no la tiene, solicitar su conexión, que en esto del saneamiento es importante. Madrid, ¿hay algún horario en especial o alguna predilección o hay ventanillas especiales para este servicio? ¿Son las mismas que tiene la cooperativa para atención al público? Son las mismas de atención al público. En mesa de entradas depende de los días, hay 3 o 4 boxes de atención si son necesarios, así que cualquier día de 7 a 13:30 horas se pueden llegar por la cooperativa y traer sus datos y demás, ¿no? Esto, Jorge, va a tener una fecha de vencimiento que puede llegar a ser prorrogable o no, eso dependerá del Consejo de Administración, que es hasta el 15 de noviembre, pero seguramente se va a prorrogar. Pero lo importante es que vengan lo antes posible. La recomendación es que vengan, ¿por qué? Porque hoy lo importante es que esta presentación espontánea no tiene tiene beneficios respecto a quien no lo haga y respecto a cuando esto termine. ¿Por qué? Porque hoy no tiene multa. Digamos, cuando se tenga que incorporar a la base de datos a quienes no se hayan presentado espontáneamente, sí va a tener una multa bastante importante por no haber declarado su conexión todo este tiempo, ¿verdad? Madrid, en estos días, bueno, indudablemente para todos se hace muy difícil afrontar, si bien se está reactivando la economía, no deja de ser un tema crítico, el aumento de los servicios.
Sabemos que hay, bueno, por un lado un retraso de lo que sería la tarifa que se ha pedido por parte de la cooperativa, pero también sabemos que hay una ordenanza que, bueno, ha autorizado el aumento, pero que en algún momento también está relacionado con una adición o de alguna manera una contribución que se hizo desde la cooperativa, que estaba relacionada precisamente con una herramienta societaria, ¿no?, que tiene que ver con la gente, los socios de la cooperativa. Me gustaría que puedas definir, bueno, en este aspecto, si esta ordenanza ustedes la han aceptado o si hay algún impedimento o algo que en algún momento no corresponde desde el punto de vista legal. Sí, te hago un poquito de historia cronológicamente hablando. El año pasado se reacomodó el cuadro tarifario en un 13% aproximadamente, que correspondía, el año pasado hablo fines de diciembre, ¿no? En diciembre, que correspondía a la primera mitad del año 2020. En marzo se pidió el readecuamiento para que completara la primera mitad y se diera la segunda mitad, en marzo de este año, digo, ¿no? Se diera lo que correspondía de readecuación de la segunda mitad del año 2020. Esa presentación que se hizo en el mes de marzo salió este mes pasado de octubre, la ordenanza. Tardó 7 meses en salir el nuevo cuadro tarifario, y recordemos que esto se va a aplicar, se va a cobrar recién en el mes de diciembre, se va a aplicar para el mes de noviembre, que se cobra en el mes de diciembre, y corresponde parte de la primera mitad del año 2020 y la segunda mitad del año 2020. Y otra parte en la misma ordenanza que se va a cobrar en abril del año 2022, que corresponde a la primera mitad del año 2021, o sea, desfasado un año. Con el contexto inflacionario que tiene nuestro país, un año es muchísimo, teniendo en cuenta de que este año vamos a rondar el 50%, el año pasado también, el año que viene se espera más de eso, así que creemos peligroso postergar los readecuamientos en el tiempo, porque después incluso tienen que ser más grandes, la gente lo sufre más. Bueno, en definitiva, a lo que iba es que al haber salido este readecuamiento en el mes de octubre, para el mes de noviembre, que se cobra en el mes de diciembre, sale con un ítem especial que es la prohibición a la cooperativa de realizar aportes de capital. Nosotros en su momento, en el mes de agosto, a través del Consejo de Administración, como lo establece la ley, como lo establece el estatuto, se realizó la resolución de un aporte de capital para los asociados, para la masa societaria, como vos decías, hasta que saliera la ordenanza en un porcentaje similar al que iba a surgir desde el reacomodamiento del cuadro tarifario, ¿verdad? Lo hicimos así, salió el aporte de capital, se dejaba de cobrar en el momento de que saliera la ordenanza, y se va a reemplazar por el cuadro tarifario nuevo. Pero este ítem especial la transforma en especial a la ordenanza, digámoslo así. Por eso lo hemos derivado al Departamento Jurídico para que nos dictamine acerca de si está bien realizada la ordenanza o no, si está bien que el Consejo Deliberante sea quien con una ordenanza contradiga lo que dice una ley, que es la ley 2337, que es la que establece que las cooperativas pueden brindarse sus aportes de capital, que pueden ser para diferentes cuestiones. Recordemos que en esta cooperativa ya se hizo aportes de capital con anterioridad. Los aportes de capital tienen que tener un fin determinado y tiene que estar en su resolución resuelto, valga la redundancia, por el tiempo que se va a dar. Madrid, para que se entienda, ustedes están aceptando este cuadro tarifario, suspenden esa contribución o este aporte de capital, pero no aceptarían que legalmente la ordenanza tenga ese contenido, como que tiene un componente que no corresponde jurídicamente. Exactamente. Como que están obligando a que ustedes no cobren ese aporte. No solo ese, sino otro. No dice, claro, no dice un aporte de capital con qué, porque nosotros... Que es muy ambiguo, digamos. Claro. Recordemos que la cooperativa, si bien es de carácter social y no tiene fines de lucro, es una empresa privada. Y como tal se rige por todas las leyes que rigen a este tipo de empresas privadas,
cooperativas y mutuales, que es la ley 20337, y por las leyes de contrato de trabajo para con los trabajadores. O sea, existen leyes nacionales que son las que rigen el accionar de cualquier empresa. Y por eso lo hemos girado al Departamento Jurídico para que nos dictamine al respecto de si una ordenanza puede contradecir lo que dice la ley que nos legisla justamente el accionar de la cooperativa, ¿no? Madrid, no puedo dejar de preguntar, bueno, se viene la temporada de verano, hay una expectativa de bueno, que va a venir mucha gente y los servicios se van a ver exigidos. Hay preocupación por la sequía, también sabemos que hay obras que están en marcha, que todavía no se han culminado, que están prontas a hacerse. ¿Cuál es un poco esa perspectiva o esa mirada frente a si no llueve, qué pasa, ¿no? Y de algún modo si el servicio, ya sea por las obras o por la misma sequía, se va a ver resentido en algún momento. Mira, el servicio hasta ahora no se ha visto resentido nunca por falta de obras o por infraestructura en general, ¿no? Por ahí el servicio se resiente determinados días porque se limpian los tanques o porque tenemos que cambiar cañerías o por arreglos y demás, pero casos específicos. Por infraestructura en general, gracias a Dios, las inversiones en los últimos años, en virtud de la cooperativa, las inversiones menores y de los grandes usuarios, los grandes emprendedores que hicieron edificios, complejos de departamentos, complejos de cabañas grandes, quienes han hecho los aportes necesarios para hacer, qué sé yo, por ejemplo, los recambios del manto filtrante en la planta, que tiene un costo muy elevado, u obras de mucha más jerarquía dentro de la infraestructura de la cooperativa, ¿no? En ese marco, y como te decía también, dentro del marco del atraso tarifario que veníamos sosteniendo, la cooperativa dejó de hacer obras porque obviamente por eso tuvimos que hacer el aporte de capital, justamente para que la cooperativa no se descapitalice y no tenga que vender las camionetas para poder pagar los sueldos, por ejemplo. Entonces, dentro de ese marco se habían dejado de hacer obras. Este mes, gracias al aporte de capital en parte y gracias a que ya se aprobó el cuadro tarifario nuevo por parte del Consejo Deliberante, se van a empezar a hacer una obra de recambio de cañerías en un sector que viene padeciendo falta de presión ya desde hace un par de años, y como siempre antes de la temporada estival, como vos decís, le damos prioridad a estos sectores. El año pasado fue, por ejemplo, la calle Meinke, de las dos veredas. Este año va a ser, además se hicieron otras obras, por supuesto, pero se le dio prioridad antes de la temporada a eso, y ahora van a ser las calles en Barrio Río Grande, las calles Boquerón, Cerro Coray, Aconcagua. Son casi 500 metros de recambio de cañerías. Son calles que tienen cañería muy chica para la cantidad de gente que vive, por eso la falta de presión. ¿Esto qué fecha? ¿Ya está en marcha o va a ser por los próximos días? Bueno, ya se ha resuelto en Consejo de Administración, ya se han encargado los caños, tenemos parte de la cañería, y entre hoy y mañana se va a estar solicitando los presupuestos, así que calculamos que o a fin de esta semana o la semana que viene ya se va a estar iniciando esa obra. Sí, así que la verdad que contentos con eso, porque le viene el otro día cuando estábamos midiendo con la gente de la cuadrilla, la gente la verdad que salía de las casas cuando veía que medíamos y nos agradecía porque, y más cuando estábamos midiendo era justamente la semana pasada, que eran los días de calor insoportable, así que había complicaciones. Entendemos a la gente y la idea nuestra es justamente darle las soluciones para que no tengan problemas de agua, ¿verdad? Porque a nivel agua, como vos decías, hoy no hay problemas, pero va a ser un año complicado. La niña se está comenzando a expresar y está comenzando a profundizar su accionar, la corriente de la niña, así que va a ser un año que va a llover menos del promedio habitual y va a ser más calor del promedio habitual, así que después de esta campaña que estamos haciendo de presentación espontánea de las conexiones domiciliarias de desagües cloacales, vamos a comenzar con una campaña de cuidado del agua y de racionalización y demás, porque nosotros no estamos en alerta amarilla, no estamos hoy en condiciones de pasar alerta amarilla, no lo hemos ni siquiera charlado con el intendente, sí lo hemos hablado en otras oportunidades, pero no en esta, pero ya hay lugares de la provincia que ya están en alerta amarilla, sí. Así que
Como te decía, la niña va a apretar este año y va a ser mucho calor y van a ser pocas las lluvias. Madrid, por último, bueno, estamos en un momento donde hay un calendario de anuncios, promesas, bueno, veámoslo como sea, imaginemos que muchas de ellas tienen un respaldo legal y no hace muchos días se hicieron anuncios donde se hablaba de un recurso económico importante para una nueva ampliación de la planta de agua potable. ¿Usted está notificado, está atento a estos anuncios que ha habido de este recurso para ampliar la planta? Sí, por supuesto. Nosotros, antes de hacer esos anuncios, el legislador y el intendente, hemos estado en contacto, hemos trasladado el proyecto anterior que teníamos de refuncionalización de la planta, hemos hablado con el equipo de ingenieros, con la consultora que va a hacer el proyecto nuevo. Se decidió hacer un proyecto nuevo y no llevar adelante el anterior, porque el anterior presuponía la refuncionalización de la planta vieja. Bueno, pasaron ya varios años de ese proyecto, pasó una década y el tiempo pasa para toda la infraestructura que había, así que se decidió hacer un proyecto nuevo que va a duplicar la capacidad de producción de la planta. O sea que es necesario y es factible, digamos. Es necesario, es factible, no solo es factible, es necesario. Yo, cuando nos juntamos con el intendente desde antes de que fuera intendente, yo ya le hemos planteado desde la cooperativa la necesidad de refuncionalizar la planta porque, digamos, hoy no hay ningún problema, de acá a 5 años la planta va a quedar justa, de acá a 10 ya va a comenzar a quedar chica. Y estas son proyectos y obras grandes y que se tienen que manejar con tiempo. Sé que el legislador y el intendente estaban trabajando en el tema. Yo he estado en contacto con los ingenieros que van a hacer el proyecto, que se tenían que reunir con el intendente para determinadas cuestiones y sé que desde hace un par de meses que yo le pasé el número al intendente ya y bueno, hasta la semana pasada que yo había hablado, la semana pasada que hablé con este grupo de ingenieros, todavía el intendente no se había puesto en contacto con ellos como para avanzar con el proyecto, porque primero hay que hacer el proyecto y después llevarlo a Buenos Aires, a Lenosa, que es el ente que entiende sobre esto y que es quien financiaría estos proyectos, ¿verdad? Bueno, estas expresiones son como un termómetro, ¿no? De que la ciudad o la región sigue creciendo y indudablemente el servicio de agua es clave también. Me das pie, lo habíamos prometido el otro día cuando hubo una serie de inconvenientes graves en la zona de Valle Hermoso con la cooperativa San Antonio. En algún momento, bueno, distinta información que relevamos sobre el ex circuito Ferrarini, se planteó que de algún modo, directa o indirectamente, había como una especie de disputa por el agua, sobre todo en lo que sería el circuito de Ferrarini, ¿no? Teniendo en cuenta que el agua parte por ahí desde Huerta Grande, atraviesa la falda para llegar a Valle, y hay como algunas circunstancias que han agravado que en una emergencia, por ejemplo, la cooperativa no tuviera el agua que podría haber llegado desde la zona, desde Huerta Grande. Más allá que lo que hemos averiguado, bueno, no es una cuestión política, es una cuestión más bien técnica, pero me gustaría que nos confirmes si esto es tan así o, digamos, la realidad de cada localidad no va a ser la misma a partir de este crecimiento, ¿no? Y en algunos lugares va a haber más inconvenientes que en otros. Es así como vos decís. El servicio de Ferrarini, ex Ferrarini, que operamos conjuntamente con la cooperativa de Valle Hermoso, abastece a 3 localidades, nace en las vertientes de Tea, pasa por los diques, que ya no están llenos, no sirven de reservorio. ¿Por qué? Porque abastece, te decía, a 3 localidades, Huerta Grande, parte de Huerta Grande, parte de La Falda y parte de Valle Hermoso. El agua, la verdad, que quedó poca, las vertientes quedaron, por eso ya no entran directamente a los diques. Esto se comenzó una gestión ya hace un tiempo con el intendente Montoto en Córdoba. Ayer justamente tuvimos una reunión por el tema de los desagües cloacales con la cooperativa de Valle Hermoso en Córdoba, en la Secretaría de Recursos Hídricos y con el ERCEP y con la Administración Provincial de Recursos Hídricos y con la Secretaría de Servicios Públicos.
Y tocamos este tema justamente, ¿por qué? Porque ya la Secretaría de Recursos Hídricos ya mandó gente, hizo unos sondeos para en la misma zona de las vertientes y en la misma zona de la planta, que está al lado de los diques en Huerta Grande, a hacer perforaciones. Claro. Los sondeos fueron muy buenos, muy prometedores, así que están en el tema en la provincia y... ¿Hay estudios geofísicos ya realizados? Sí, ya recientes, claro. Recientes. Son esos los pozos que están, de los últimos que están factibles, pero no se han perforado todavía. Es del mes de, mira, no te quiero mentir, no sé si es de septiembre o de octubre, los sondeos geoeléctricos, por decirte el caso, me recuerdo así de memoria, 70 metros, 30 metros cúbicos hora de obtención de agua, 30.000 litros por hora, 70 metros de profundidad en roca. Claro, Huerta Grande también ha crecido muchísimo. Huerta Grande también es que está... el problema que existe, o sea, ha crecido todo, sí. Jorge, ha crecido sí. todo, se está edificando donde antes era todo monte, ahora vos pasás y ya están los lotes marcados, está todo alambrado. Bueno, ha crecido todo. Y la zona de Ferrarini, justamente, recordemos, era la zona oeste de Huerta Grande, que donde menos construcción había, oeste, digo, de la ruta para de la ruta para el oeste, Villa Los Diques, la zona del balneario. En la falda, la zona de Villa Caprichosa, ya la zona de más arriba, no la que abastece la falda, sino la cooperativa de la falda, sino la que abastecía Ferrarini, y en Valle Hermoso toda la zona de la ruta para el este. Bueno, hasta el pie de la montaña. Se está construyendo en todos lados, las vertientes quedaron insuficientes, digamos, no chicas, quedaron insuficientes. Se va a tratar de justamente con estas perforaciones que haga la provincia compensar esto. Y sí, y al ser poco, por eso lo que te decía la gente de Valle Hermoso, al ser poca el agua, hay justamente llave de paso que se regulan para eso, porque ¿qué pasa? La llave de paso que no podíamos regular para que le fuera todo el agua a Valle Hermoso cuando fue el que tuvo el problema, es justamente porque está rota y es una llave de paso de 250 milímetros que cuesta 150.000 pesos. Y esa llave de paso se regulaba. Está en la curva de la muerte. La curva de la muerte, sí. Se regulaba y ahora está rota y quedó regulada de determinada manera. Y cómo hacían los muchachos, los operadores de mantenimiento de las redes. Tenían un grupo de WhatsApp, los operadores de Valle Hermoso con los de la falda, y cuando Valle Hermoso comenzaba a quedar sin agua, se abría un poco más, y entonces empezaba a quedar un poco sin agua Huerta Grande. Sí, entonces, por eso, de algún modo hay como una disputa por el agua, ¿no es cierto? Una disputa en el buen sentido. Sí, pero se había solucionado, se había solucionado a través de los mismos operadores, con la creación de este grupo de WhatsApp, y se abría y cerraba de acuerdo a la necesidad. Cuando se rompió dice que le hicieron 3 agujeros para que pase algo, pero no es suficiente. Claro, exactamente, algo así, porque la verdad que se rompió, se quedó clavada la guillotina de la llave de paso, entonces, bueno, el asunto es que la provincia está en el tema. Ayer justamente lo tocamos, además de hablar del tema de desagües cloacales, tocamos este tema porque nos preocupa, porque es otro año más que esto ya lo venimos observando a la provincia ya desde hace varios años. Madrid, cerrando ya un poco la nota, ya bueno, hemos hecho un programa, pero indudablemente hace falta a veces la mirada extemporánea, ¿no? O digamos poder salir un poco de toda esta realidad, verla de otro modo, verlo macro, y es indudable que está habiendo una integración de todas estas localidades que, bueno, estaban antes separadas por algunos kilómetros, hoy están juntas, se ha urbanizado casi todo, y esta interacción de los servicios, de la misma gente, porque mucha gente puede ser un empresario en La Falda, pero vive en Jardino, va al colegio en otro lugar, bueno, y esto de alguna manera está generando por ahí inequidades o comparaciones. En muchos casos, por ejemplo, hemos visto la realidad de la cooperativa San Antonio de Valle, donde vemos que, bueno, tienen una serie de limitaciones, también un retraso de la tarifa, qué sé yo, no sé si planteaban que la tarifa por el agua sale 300 pesos en Valle Hermoso, y que con eso ellos estaban muy comprometidos, sobre todo, bueno, se juntó un vandalismo, varios problemas que han tenido. Pero la idea es hasta qué punto uno puede plantear que en las próximas décadas, por no plantear que a partir de ahora,
haya que tener una mirada más integradora de fusionar. Tal vez los municipios sea lo último que se fusione, ¿no? Pero en algún momento de que a partir de estas realidades haya una especie de, más allá de que no se pierda la institucionalidad, pero que haya un trabajo en conjunto precisamente para que la experiencia de uno o la experiencia o la infraestructura que alguien tenga la pueda compartir y realmente no estén estas inequidades, porque en algún momento, bueno, mucha gente en Valle Hermoso en los últimos días, estuvieron como 4 o 5 días sin agua, tuvieron una sensación de impotencia y son habitantes de aquí, del centro de Punilla, ¿no? Entonces, como estas mismas realidades por ahí se viven, por ejemplo, en Villa El Dominador, que es de La Falda, pero recibe el servicio de... Y bueno, y están con una sensación medio de indefensa, digamos, de decir, bueno, nosotros también somos habitantes de este lugar, de esta ciudad o de esta región. ¿Hasta qué punto uno no estaría como anticipando que se pueda fortificar o la experiencia o el desarrollo se pueda unificar precisamente para que no se generen estas inequidades, ¿no? Sí, son una experiencia distinta. Yo te puedo hablar respecto de los servicios públicos, no tanto de la geopolítica, porque, digamos, opinar sobre si los 4 pueblos deberían ser un solo municipio tiene sus puntos a favor, sus puntos en contra, no opinar, sino el hecho de que sean, ¿no? Por eso, y es largo, el debate sería muy, muy extenso. Sí, refiriéndome en lo que hace a los servicios públicos, creo que así como se pensó la planta de desagües cloacales para una cuenca norte, los servicios públicos tienden a regionalizarse, todos, no solo acá, sino en el mundo. La idea del ministro de Servicios Públicos justamente es esa, desde toda la vida. Nosotros lo conocemos hace 20 años, desde que era presidente de DIPAS, casi 20 años menos, pero o sea, él tiene muy en claro hacia dónde van los servicios públicos, nos lo empezó a trasladar en aquella oportunidad y yo creo que es así. Se deben aprovechar, como vos decís, no hacer, por ejemplo, 2 plantas chicas, sino hacer una sola grande que abastezca 2 lugares. O sea, con mayor tecnología. Hoy vemos que la tecnología, por ejemplo, para darte un ejemplo, nosotros refuncionalizamos vos recién me preguntabas de que estamos por refuncionalizar la planta, ampliarla para duplicar la capacidad de producción. Bueno, eso conlleva mucha planificación, eso ya estaba previsto en el plan director que hicimos por el año 2006 más o menos, estaba prevista una refuncionalización que ya se hizo y una ampliación, o sea, el plan director prevé inversiones a corto, mediano y largo plazo, pero no te dice dónde hay que sacar el dinero, ¿no? De dónde sale. Claro, después hay que gestionar. ¿Vos dirías que sería muy complejo hacer otra planta chica, porque sería mejor ampliar o hacer crecer esta? Claro, exactamente, a eso apuntaba, pero ¿por qué? Porque mira, en esto del proyecto que te decía de refuncionalizar la planta, hemos estado viendo que la primera refuncionalización que se hizo, que preveía el plan director, que fue hace 10 años, nos permitió producir mucha más agua a mayor velocidad y demás, y se usó en los decantadores, por ejemplo. Lo último que existía en ese momento, recordad que los decantadores son una especie de 2 piletas, por donde el agua, después de pasar por los floculadores, donde forma el floc, que es las moléculas las partículas de tierra o de suciedad, de impurezas que contiene el agua, permite que vayan al fondo por ser más pesadas que la molécula de agua. En ese recorrido que se hace a través de los decantadores, te decía, se pusieron seditubos de plástico, que era lo último que existía, para que el agua pasara, al ser más pesado el floc, chocaran contra los seditubos y quedaran en esos lugares y pasara por arriba el agua más limpia, y después de los decantadores recién va por un canal hacia los filtros. Bueno, los decantadores eso tienen, no sé, 10 por 5 cada uno, o 12 por 5 cada uno, y son 2. Hoy los ingenieros nos decían, 10 años después, en ese momento era lo último, los seditubos, hoy nos dice, estos 2 decantadores se hacen 12 por 2 por 5 cada uno, 60 metros cuadrados cada uno. Esto se hace en 4 metros cuadrados, porque en vez de ser de flujo horizontal, los decantadores son de flujo vertical. No solo que se hace en mucho menor lugar, sino que se hace, es mucho más eficiente,
pasa mucho menos floc a los filtros y se hace de manera mucho más rápida. ¿Eso sería parte de las obras que se plantean o ya la van a hacer ustedes? No, así se van a hacer en la próxima, así se van a plantear en este proyecto nuevo, sí. De la misma manera que en agua, de la misma manera está en cloacas, para la gente que conoce la planta depuradora de líquidos cloacales también, los aireadores que se usan en esta planta, que hace 20 años era una planta modelo, existían 5 en todo el país, porque eran las únicas que tenían tratamiento terciario, te hablo en 20 años, ¿no? Hoy, en ese lugar, se puede hacer una planta depuradora para la capital federal, ¿viste? Porque todo se ha reducido de tamaño, hay una tecnología muy distinta, por eso te digo que los servicios públicos tienden a regionalizarse para así eficientizarse también y eficientizar de esa forma las inversiones, ¿no? Porque hoy el problema, ¿cuál es? Es lo que yo te decía, el problema siempre es la financiación de las obras, porque el agua falta por 2 razones en el mundo. ¿Por qué? Porque llueve donde la naturaleza quiere que llueva, no donde los seres humanos lo necesitamos. Entonces, nosotros, si vos me decís, ¿cómo querés que llueva? Y queremos que llueva arriba del dique, que es donde tenemos nuestro reservorio hecho por nosotros. Pero no, el agua llueve por donde llueve, cae, bueno, estamos en una cuenca muy especial, pero hay lugares donde no hay agua, donde no hay. Entonces el agua falta porque no hay, que en muy pocos lugares eso, y en la mayoría de los lugares en el mundo falta que faltan las obras de infraestructura. Entonces, lo principal en todo esto es el financiamiento de las obras. Entonces, por eso la tendencia en servicios públicos, para eficientizar justamente los servicios públicos, es eficientizar las inversiones, y para eficientizar las inversiones, la tendencia es regionalizar justamente, y aprovechar, digamos, no hacer una planta depuradora una planta potabilizadora en Villa Jardín, no hacer una planta potabilizadora en Huerta Grande, no hacer una en La Falda, no hacer una en Vallehermoso, hacer una para los 4 pueblos. Una planta depuradora, una planta potabilizadora de agua. Hacia eso vamos, digamos. Hacia eso vamos. Hacia eso. Madrid, muchísimas gracias. Gracias a vos, Jorge.